La noche era fría en las calles de Ciudad de México, una de esas noches donde incluso el aire parecía tener cuchillas. Entre los callejones empedrados del centro histórico, bajo un puente olvidado por la ciudad y por la compasión, dormía Clara, una mujer de rostro joven pero curtido por la dureza de la vida. Su abrigo era un trozo de manta rota, su cama, un cartón húmedo. Estaba embarazada de 7 meses, y no tenía nada, salvo la esperanza que se negaba a morir. Nadie se fijaba en ella. Nadie excepto el Martín Altamirano, un magnate que movía los hilos de los mercados inmobiliarios desde su torre de cristal. Había bajado esa noche de su automóvil de lujo para ver el mundo real. No lo hizo por caridad, sino por desesperación. Su esposa acababa de morir y con ella, su último intento de formar una familia. Todo tratamiento había fallado, y ahora, sin descendencia y con el corazón hecho trizas, Martín vagaba por las calles como buscando algo. O alguien. Fue entonces cuando la vio. Clara, con el vientre hinchado y los ojos cerrados, acurrucada como si el mundo la quisiera tragar. Él se detuvo. Algo, una voz interna que no era suya, le dijo: esa es la mujer. No supo si era locura o destino, pero se acercó. Disculpa, ¿cómo te llamas? Clara se sobresaltó. Miró al hombre de traje y bufanda de seda como si fuera un espejismo. Dudó si contestar. Nadie la había llamado por su nombre en semanas. Clara, dijo finalmente. Con la voz rasposa, él asintió con gravedad. Luego, sin rodeos, le hizo una propuesta que parecía salida de una película: te pagaré una cantidad de dinero que nunca has imaginado. Quiero que tengas a tu bebé en mi clínica privada. Cuidarán de ti, te darán todo lo que necesitas. Pero el bebé será mío. Clara lo miró con furia, luego con miedo, y finalmente con cansancio. Pensó en negarse, en correr, pero ¿a dónde? ¿Con qué fuerza? ¿Y su hijo? Tal vez, solo tal vez, esa era la única oportunidad de darle una vida digna. Aceptó. No por el dinero, sino por él. Pasaron 2 meses en silencio, dentro de una mansión en el bosque, donde médicos, chefs y asistentes cuidaban de Clara como si fuera una reina. Martín no la visitaba, pero enviaba flores frescas a su habitación todos los días, y en cada tarjeta decía: gracias por ser fuerte, Clara. Se sentía como prisionera y salvada al mismo tiempo. Cuando llegó el día del parto, el cielo se rompió en lluvia. El hospital estaba preparado. Médicos en bata blanca, cámaras listas, seguridad máxima. El bebé nació a las 3:33 de la madrugada. Un niño, de cabello oscuro y piel suave como el durazno. Clara lo sostuvo en sus brazos, llorando, sabiendo que en cuestión de minutos ya no sería suyo, pero entonces, algo pasó. Martín entró a la habitación. Se acercó a ella, con pasos lentos y temblorosos. La miró con una mezcla de admiración y culpa, y luego, cayó de rodillas. No puedo hacerlo, dijo. No puedo quitarte a tu hijo. Lo he entendido tarde, pero no soy nadie para romper este vínculo sagrado. Clara lo miró, sin comprender. ¿Qué quieres decir? Quiero que te quedes con él, respondió con voz temblorosa. Pero también quiero estar en su vida, si me lo permites. Las lágrimas de Clara cayeron sobre la frente del bebé. El silencio en la sala era casi espiritual. En ese instante, ella vio en los ojos de aquel hombre no al millonario, no al poderoso, sino al niño roto que también buscaba amor. Pasaron semanas y la extraña familia comenzó a formarse. Clara, aún desconfiada, permitió que Martín visitara a su hijo, a quien llamaron Mateo. Él no solo llegaba con regalos caros, sino con cuentos, canciones, y una ternura que nadie sabía que aún habitaba en él. Un día, mientras paseaban por el jardín, Clara le preguntó: ¿por qué tú? ¿Por qué me elegiste a mí? Martín se quedó en silencio. Luego sacó una vieja foto del bolsillo. Era la imagen de su madre, joven, pobre, con una sonrisa igual a la de Clara. Porque tú me recuerdas a la única mujer que alguna vez me amó sin pedir nada a cambio, y en ese instante, Clara entendió que ella no había sido un instrumento de cambio. Había sido el milagro que Martín necesitaba. Desde aquel día, algo invisible pero poderoso los unía. Clara ya no era solo la madre del hijo que él deseaba, y Martín ya no era solamente un hombre roto con dinero para comprar todo excepto la paz. Eran 2 almas que, sin planearlo, se habían rescatado mutuamente. Pero la vida, como suele hacer, no se queda quieta cuando detecta algo puro. Siempre pone a prueba. Los medios comenzaron a olfatear la historia. Un poderoso empresario apareciendo de pronto con un bebé recién nacido, frecuentando una mujer que hasta hace meses dormía bajo puentes. Las preguntas empezaron a surgir, y con ellas, los rumores.
Un escándalo de adopción ilegal. Relación secreta con una indigente. El heredero inesperado de Altamirano. Martín hizo todo lo posible para proteger a Clara y a Mateo. Contrató abogados, bloqueó artículos, pagó silencios. Pero lo que más lo atormentaba no eran las portadas de las revistas, sino el hecho de que nunca le había contado la verdad completa a Clara. Una noche, cuando Mateo dormía en su cuna de madera tallada a mano, Clara se sentó frente a Martín. En la terraza de la casa campestre donde se habían refugiado desde que el escándalo comenzó. El viento era suave, pero tenso, como si también esperara algo. ¿Qué más hay que no me has dicho, Martín? Él la miró, y por primera vez, bajó la mirada. La verdad es que cuando te encontré, yo ya sabía quién eras. El silencio fue tan denso que parecía pesar sobre sus hombros. Clara no dijo nada, solo esperó. Un investigador me había hablado de ti meses antes. Me dijo que había una mujer embarazada que vivía en la calle, que había rechazado ayuda de organizaciones y albergues, pero que hablaba con cariño del hijo que esperaba. Me enviaron fotos tuyas. Tu rostro me golpeó el pecho. No sabía por qué en ese momento. Pero luego recordé. Martín sacó un sobremanila de un cajón cercano. Dentro, había una fotografía vieja y descolorida. Era la madre de Martín, joven, sonriendo con un vestido sencillo y la misma expresión que Clara tenía cuando sostenía a Mateo. Ella también fue madre soltera. Nadie la ayudó. Murió sola, con fiebre, cuando yo tenía 8 años. Juré que si algún día veía a una mujer como ella, no la dejaría pasar por lo mismo. Clara tomó la foto entre sus dedos. Su pulso era firme, pero sus ojos comenzaban a empañarse. Entonces, ¿todo fue planeado? No, respondió él con rapidez, casi con angustia. Planeé ayudarte. Pero no planeé enamorarme de tu fuerza. De tu silencio. De la manera en que miras a Mateo como si fuera el sol mismo. Eso, Clara, eso no se planea. El lagarto silencio largo rato. El viento jugaba con su cabello, y en su corazón, el resentimiento luchaba contra la comprensión. Podías haberme dicho esto antes, murmuró. Tenía miedo de que pensaras que te usé. Pero Clara, yo no te compré. No a ti, solo, ti. Ofrecí lo que deseaba que le hubieran ofrecido a mi madre. No imaginé que terminaría encontrando algo que no sabía que buscaba. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. Clara procesaba, Martín esperaba. Mateo crecía rápido, y cada risa del niño parecía sanar una grieta más en los corazones de ambos adultos. Aún así, Clara necesitaba espacio. Tiempo. Se fue a vivir con una amiga por un par de semanas, sin llevarse al niño, pero visitándolo. Cada 2 días. Martín no la presionó. Sabía que el amor verdadero no se construye con exigencias, sino con libertad. Una tarde, mientras jugaba con Mateo en el jardín, Clara volvió. Llevaba un vestido azul y un cuaderno entre las manos. Esto es para ti, le dijo, entregándole el cuaderno. Martín lo abrió. Eran páginas llenas de letra firme y clara. El diario de Clara. Su vida en la calle. Sus pensamientos al aceptar. El trato. Las noches en que sintió miedo. Los días en que comenzó a ver en Martín no un salvador, sino un reflejo de sí misma. No quiero que nos sigamos ocultando cosas, dijo ella, con voz segura. Si esto va a funcionar, si de verdad vamos a criar a Mateo como una familia, entonces tenemos que saber quiénes somos, no quiénes fingimos ser. Él la abrazó. No. Dijo nada. Porque a veces, el amor no se confiesa con palabras, sino con la forma en que uno escucha la verdad del otro. Pero la calma apenas duraba. Un abogado de la familia Altamirano apareció en escena. Un tío lejano, con ambiciones antiguas. Había descubierto la historia completa. Y con una demanda en mano, exigía que se demostrara mediante prueba de ADN que el niño era de sangre Altamirano. Si no, declararía a Martín como mentalmente inestable por firmar contratos de custodia con una ex indigente sin autorización judicial. Quería que el niño quedara bajo tutela del clan Altamirano. Que se lo quitaran. Que Clara desapareciera. Que todo se limpiara. Y así comenzó la verdadera lucha. Una que ni el dinero de Martín, ni la valentía de Clara, podrían ganar sin sacrificios. Martín miraba el documento con el sello oficial temblando entre sus manos. No era miedo lo que sentía, sino una furia silenciosa, antigua, que se había gestado desde niño. Había perdido a su madre por culpa de un sistema que nunca protegía. A los que no tenían un apellido o un patrimonio, y ahora querían arrebatarle al hijo que no había engendrado, pero sí había elegido amar.
Sabía que no era tiempo de impulsos, sino de estrategia. Clara, por su parte, se quedó en silencio mientras leía cada línea de la demanda. No lloró. No se quebró. Solo respiró hondo, como si cada palabra fuera una piedra que debía tragar. Luego lo miró. ¿Qué significa esto en realidad? Significa que quieren declarar que no estoy apto para tomar decisiones. Que no soy racional. Que cuidarte a ti y a Mateo fue un error, y lo fue, Martín negó, casi con rabia, fue la única decisión que me hizo sentir humano en años. Durante los días siguientes, los abogados de ambos trabajaron sin descanso. Clara tuvo que contar su historia en voz alta ante grabadoras y cámaras frías. Cada palabra suya era examinada como si fuera una delincuente, no una madre. Martín fue sometido a evaluaciones psicológicas, interrogatorios privados y presión mediática. Los medios amarillistas se deleitaban, el millonario que enloqueció por una mujer sin pasado. Batalla por el heredero bastardo. Mentiras y bebés, el lado oscuro de los Altamirano. Pero Clara no se dejó quebrar. No esta vez. Ya había vivido en el fondo, ya había visto la cara de la humillación. Esta vez, tenía algo por lo cual pelear. No por ella. Por Mateo. Una noche, al regresar de una jornada en el despacho de abogados, se encontró a Martín en la habitación del bebé. No hablaba. No lloraba. Solo estaba sentado en el suelo, con la cabeza contra la cuna y el rostro hundido entre las manos. Clara se arrodilló frente a él y lo tomó de las muñecas. No nos van a quitar a nuestro hijo. Él levantó la mirada, y sus ojos, por primera vez, no tenían control. Tenían miedo. Un miedo de niño, puro, inmenso. Clara, si lo pierdo, si te pierdo, no vas a perdernos. Lo abrazó fuerte. Como si pudiera sostenerlo entero con su cuerpo pequeño. Como si el amor fuera suficiente escudo para tantas heridas. Pasaron semanas. Las audiencias comenzaron. Clara se presentó ante el juez con un vestido sencillo y el cabello recogido. Respondió cada pregunta con una calma que solo puede venir de quien ha sobrevivido al abandono. Habló de las noches sin comida, de los insultos en la calle, de las contracciones bajo la lluvia. Habló de cómo Martín apareció como una sombra buena en su peor momento, sin pedir nada. Habló de cómo ella había desconfiado, dudado, resistido. Y de cómo él no la forzó, no la compró, no la condicionó. Solo estuvo. Martín testificó también. Con voz temblorosa y manos apretadas. Dijo que no sabía cómo criar a un niño, pero que había aprendido a hacerlo con amor. Que no sabía cómo amar a una mujer sin dañarla, pero que Clara le había enseñado. Que no sabía cómo sanar su pasado, pero que Mateo le daba una razón para intentarlo. El abogado del tío de Martín fue implacable. Mostró vídeos de Clara pidiendo limosna. Fotos de ella durmiendo en un parque. Historias de personas como ella que habían vendido niños por dinero. Insinuó que todo había sido una estafa. Un montaje. Una manipulación, pero en el momento clave, cuando todo parecía pendiendo de un hilo, Clara sacó una carta. La había escrito su compañera de refugio. La mujer que la había acogido cuando estaba a punto de dar a luz. Una mujer mayor, ex enfermera, que testificó en vídeo desde un hospital donde recibía tratamiento. Clara nunca vendió nada. Rechazó dinero cuando no tenía ni para comer. Dijo que si alguien iba a criar a su hijo, tenía que ser alguien que lo amara como si fuera suyo. Y cuando Martín apareció, lo miró con desconfianza. Hasta que vio cómo sostenía al bebé. No como un objeto. Como un milagro. La jueza guardó silencio largo rato. Revisó documentos. Cerró su carpeta. Y dijo algo que nadie olvidaría. En esta sala no hay una familia tradicional. No hay sangre compartida. No hay contratos firmados desde el nacimiento. Pero lo que hay aquí es una familia que eligió serlo. Y eso, a veces, pesa más que la biología. El caso fue cerrado. Mateo se quedó con ellos. La demanda fue retirada. El tío de Martín fue desheredado por escándalo y falsos testimonios. Pero la victoria no trajo alegría inmediata. Trajo cansancio. Un agotamiento de alma que solo el tiempo puede curar. Esa noche, mientras Clara arropaba a Mateo, Martín se acercó con una caja pequeña entre las manos. Esto era de mi madre, dijo en voz baja. Lo guardé desde que era niño. Quería dárselo a alguien que representara la misma fuerza que ella. Y esa eres tú. Dentro de la caja, había un colgante sencillo de plata, con una piedra azul incrustada en el centro. Clara lo tomó entre sus dedos, y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas le cayeron sin resistencia. Porque ya no era una mujer que mendigaba por las calles.
Era una madre, una compañera, una guerrera con historia propia. Pero justo cuando el silencio amenazaba con envolver la habitación como un sudario, el llanto del bebé rompió el aire. El millonario, aún de pie, se acercó lentamente a la cuna improvisada. Su mirada, que hasta entonces había sido una mezcla de desconfianza y cálculo, se suavizó de forma inesperada. Aquel diminuto ser, indefenso y cálido, parecía mirarlo sin juicio, sin interés por su dinero ni por su estatus. Era una mirada limpia, inocente. Y por primera vez en años, su corazón endurecido por los contratos y las traiciones, titubeó. Lucía. Con el rostro pálido por el esfuerzo pero con los ojos ardiendo de vida, observaba al hombre con cautela. No confiaba en él. No después de todo lo que había vivido. Aceptó aquel acuerdo solo porque no tenía otra salida, pero ahora, con su hijo en brazos, una energía desconocida comenzaba a recorrerle las venas. No iba a dejar que nadie, ni siquiera aquel millonario, decidiera el destino del pequeño. Él le extendió los brazos. Lucía dudó. Pero antes de que pudiera entregarle al bebé, el hombre se agachó, y con un susurro casi roto, dijo: «No sabía que amar podía doler tan pronto». Lucía lo miró, confundida. Él no la miraba a ella, sino al niño. Algo en su expresión había cambiado. Como si en ese instante hubiera dejado de ser un comprador de vientres para convertirse en alguien más. En alguien que sentía. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó ella, apretando con fuerza la manta que envolvía al bebé. El millonario tardó en responder. Caminó hacia la ventana. Las luces de la ciudad titilaban como luciérnagas en la distancia. Podía oír los latidos acelerados de su propio pecho, el eco de su conciencia gritando más fuerte que nunca. «Creí que podía comprar todo», dijo sin girarse. «Pero no puedo comprar esto. No puedo comprar el derecho a ser su padre si él no me reconoce como tal». Lucía se quedó helada. No era la respuesta que esperaba. Tampoco sabía si era honesta. Pero sus palabras resonaron como un trueno en la sala silenciosa. «No me interesa el dinero», dijo finalmente, con voz temblorosa pero firme. «Pero si quieres formar parte de su vida, tienes que ganártelo». El millonario asintió, despacio. No pidió más. No exigió. Solo se sentó en el sofá, lejos, en un gesto de respeto que sorprendió incluso a Lucía. Pasaron los días. Y contra todo pronóstico, el hombre volvió. No con abogados ni cheques, sino con pañales, cuentos infantiles. Y manos temblorosas dispuestas a aprender. No hablaba mucho. Observaba. Ayudaba. Cambiaba. Limpiaba. Y por cada gesto torpe, recibía una sonrisa de Lucía y una mirada inocente del bebé, que poco a poco empezaba a reconocerlo. La historia, que comenzó con un contrato frío, se transformó en algo más cálido, más complejo. Lucía dejó de dormir con un ojo abierto. El millonario, cuyo nombre aparecía en revistas financieras, empezó a ser conocido entre los vecinos del barrio por su torpeza encantadora cargando una sillita de bebé, y entonces, cuando todo parecía haber encontrado una armonía inusual, apareció el pasado. Una mujer elegante, de tacones afilados y labios color carmín, irrumpió en la escena con papeles, abogados y amenazas. Era la exesposa del millonario, que había descubierto el acuerdo original y pretendía usarlo para destruirlo en la prensa y quedarse con su fortuna. Lucía se paralizó. Aquello era lo que temía desde el principio. Ser usada. Ser descartada. Ser convertida en un escándalo más para alimentar las noticias. Pero antes de que pudiera decir algo, el millonario se puso de pie frente a la mujer, alzó la voz por primera vez, y dijo: «No me importa si pierdo todo. Esta mujer me dio lo único verdadero que he tenido en mi vida. Y si quieres destruirme, hazlo. Pero a ellos no los toques». Las palabras resonaron con fuerza. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el suspiro del bebé desde su cuna. La mujer se marchó con rabia, y el millonario, sin esperar aplausos, se sentó junto a Lucía, sin tocarla, sin mirarla, solo permaneciendo ahí. Como un árbol después de la tormenta, Lucía lo miró largo rato, con el corazón apretado y lágrimas que no sabía si eran de miedo, de alivio o de algo más profundo. El niño lloró. Ella lo tomó en brazos y por primera vez, no se sintió sola. No estaban solos. Ahora eran tres. El llanto del bebé llenó la habitación con una pureza indescriptible. El millonario, que durante meses había visto todo como una transacción, sintió como sus rodillas flaqueaban. No era solo el nacimiento de un niño. Era el renacimiento de su propia humanidad.
El rostro de la mujer, antes marcado por el abandono y el frío de la calle, ahora brillaba con una mezcla de dolor, esperanza y un amor que desafiaba todas las leyes del contrato que los unía. Ella lo miró con ojos firmes. Este bebé no es solo tuyo. No es de nadie. Es libre. Es amado, dijo con una voz que parecía brotar desde el fondo de su alma. El millonario intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. No compraste un hijo. Lo que hiciste fue crear una vida, pero ahora te toca ser humano, no dueño. Durante semanas él había preparado una habitación lujosa, una niñera de élite, juguetes inteligentes, incluso había contratado a psicólogos para diseñar la crianza perfecta. Pero en ese instante, entendió que todo eso era humo si no había amor genuino. La mujer, cuyo nombre apenas había querido aprender en el inicio, se llamaba Alma. Y ahora ese nombre lo perseguía. Porque ella no solo le había dado un hijo, le había entregado un espejo, uno donde él, por primera vez, se veía no como millonario, no como magnate, sino como un hombre roto intentando llenar un vacío con dinero. Alma decidió no quedarse. Rechazó el cheque final. Rechazó la mansión que él le ofrecía. Se marchó con el bebé, envuelto en una manta sencilla, pero con los ojos encendidos por el fuego de una madre. Cuando estés listo para ser padre de verdad, sabrás dónde encontrarnos, le dijo. Durante días, él no pudo dormir. Lo tenía todo, cuentas bancarias, edificios, prestigio. Pero el silencio que dejó Alma era más ruidoso que todos sus logros. En ese vacío, entendió que el amor no se contrata. Se gana. Se construye. Y, sobre todo, se da. Semanas después, lo vieron en el mismo refugio donde conoció a Alma. Esta vez sin escoltas, sin trajes. Ayudaba a preparar comida. Leía cuentos a los niños. Aprendía a ser humano. Buscaba algo más que redención, buscaba sentido. Pasaron meses. Alma, que vivía en un pequeño pueblo costero, vio llegar un auto sencillo, de esos que no llaman la atención. Y al bajar, él no traía regalos, ni contratos, ni palabras ensayadas. Solo un libro infantil entre las manos. Una disculpa en los labios, y un amor torpe pero verdadero en el corazón. Ella lo miró, sin decir palabra. El bebé, ya más grande, gateó hacia él. Y por primera vez, el millonario lo alzó sin miedo. No como un empresario asegurando una inversión, sino como un hombre que entendió que el mayor tesoro no cabe en una cuenta bancaria, sino en él. Latido pequeño de un niño que te llama, papá. El sol caía detrás del mar, pintando el cielo de naranja y oro. Y en ese horizonte, no se veían contratos, ni cifras. Solo una familia naciendo desde las ruinas de la soledad.